voy a... Ok, la semana anterior estábamos leyendo algo que Pedro estaba diciendo, que me parece muy interesante repetirlo. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2. En el versículo 11 dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra su alma, o sea, contra su entendimiento como cristianos. Y esa batalla es manteniendo nuestra buena manera de vivir entre los que no son creyentes, para que en lo que murmuran de ustedes o de nosotros como de malhechores, como que hacemos el mal, al final, en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Toda la finalidad de todo lo que está hablando Pedro es que debemos llegar a la glorificación de Dios. Todo lo que está hablando es al respecto de eso. Entonces, empieza el versículo 13. Y este versículo 13, bueno, no, del 13 al 15, al 17 son unos versos que dan toda la estructura de hacia abajo, aunque son aunque son la plenitud de hacia arriba. ¿Ok? Entonces dice, ¿todos tienen ya Primera de Pedro capítulo 2? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Okay. Okay. Entonces dice, ay, quítate de ahí. Dice así: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como un superior, ya sea a los gobernadores como por él, no por el rey, sino por el Señor enviados, como castigo a los que hacen el mal y alabanza a los que hacen el bien. Fíjense que antes está diciendo que las personas murmuran de nosotros como que hacemos el mal, pero que la gloria será para Dios el día que se den cuenta que nosotros obramos para bien. ¿De acuerdo? Es lo mismo que está diciendo en el versículo 13. Hay algunas personas que hacen el mal, malhechores, y hay algunas personas que debemos ser nosotros que hacemos el bien. Los que gobiernan deberían castigar a los que hacen el mal, y no solamente castigar a los que hacen el mal, sino alabar a los que hacen el bien. Dios los puso ahí para que hicieran eso. Si lo hacen o no lo hacen, ellos tendrán que rendir cuentas al que los puso ahí para que ellos hicieran lo que debían hacer. Ayer estaba viendo Sábados Felices. ¿Y cuántas veces se habla de las ratas del Congreso, de los ladrones del Congreso, de las, etcétera, de el mal gobierno que hace el uno? En las noticias le hicieron el FO al presidente de la República porque la gente no lo quiere, no me representa, era lo que uno escuchaba. Ok. El Señor dice o manda a decir a Pedro,
en este versículo. Sométanse a toda institución humana. No porque sean buenos o no porque sean malos, no porque sean los de mi corriente política o no mi corriente política, sino porque el Señor lo manda. Porque el Señor los instituyó. El Señor colocó al rey y el Señor colocó a los que están bajo el rey, a los gobernantes. A unos y a otros los colocó Dios. Y no es algo que nos competa el estar juzgando las personas que Dios colocó. Gústennos o no nos gusten. Lo que sí nos compete a nosotros es lo que dice aquí. Sométanse. Sométanse al rey como si fuera superior. Y sométanse a los gobernantes porque ellos tienen una responsabilidad por la cual van a tener que dar cuentas a Dios. Y su responsabilidad es castigar al malhechor y alabar al bienhechor. Clarito lo que dice ese versículo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Sí, señor. Okay. Está difícil cumplir como humanos, la verdad que sí, pastor, y muchas somos Es así, que, ¿no? No lo es sé. que el punto es que esto no es dado para los humanos. Esto es para los hijos del Señor. Exactamente. Miren que lo que dice es que nosotros nos sometamos a las instituciones humanas. Eso no quiere decir que son nuestras instituciones. Dice que mientras estamos en esta tierra, las personas nos deben ver a los cristianos que tenemos una ley superior, sometidos a esta ley inferior. ¿De acuerdo? Esperen que todavía no ha terminado la exposición de Pedro. Miren el versículo 15. ¿Con qué palabra empieza? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora nos va a dar la razón de por qué debemos someternos a toda institución humana. ¿Por qué debemos someternos al rey y debemos someternos al gobernante? Dice, porque esta es la voluntad del Señor. O sea que si nosotros decidimos, no, eso es muy difícil someterse a este Pedro que está en la presidencia porque no es difícil. Debemos tener en mente que el Señor, no los humanos, el Señor tiene un deseo, una voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. La razón por la cual nos debemos someter a las instituciones humanas es porque los humanos no se someten a las instituciones humanas. ¿Y por qué no se someten a las instituciones humanas? Porque los humanos no pueden. ¿Y por qué los humanos no pueden? Porque no se someten al Señor. Y como no se someten al Señor que establece las instituciones humanas, pues mucho menos se someten a las instituciones humanas. ¿Estoy diciendo algo que sea ilógico? No, señor.
O sea, humanamente no lo hacemos. ¿Ok? Voy a repetir la lógica. El punto es, nadie se somete a las autoridades humanas. Es más, nosotros los cristianos decimos, eso es muy difícil, eso es casi imposible hacerlo. Pues les digo que si obramos como humanos, es imposible someterse a las instituciones humanas. Eso es lo que dice Pedro. Pero si obramos como creyentes en Cristo, entonces queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos queremos hacer la voluntad de Dios? Y lo que Dios quiere que hagamos es que nos sometamos a las instituciones humanas para ser diferentes de aquellos que son insensatos. ¿Por qué? Porque los humanos no se someten a las instituciones humanas debido a que no se someten al Señor. Si no se someten al Señor, que es el que instituyó a las instituciones humanas, pues menos se van a someter a las instituciones humanas. Ahora, No, pastor, usted nos escribe en el grupo, es lo que está explicando para yo explicarle a muchos que son humanos y no se someten a la institución humana. Les voy a mostrar un poco más, ¿cómo se llamaría eso? Miren, este es Dios, ¿sí? Y Dios es el poseedor de toda autoridad. Si Él no fuera el poseedor de toda autoridad, no sería soberano. ¿Cierto? Claro. Así que de aquí para abajo, nada se mueve que Dios no determine. Nada de aquí hacia abajo se mueve si Dios no lo determina. Así que las instituciones humanas que están aquí abajo dependen de que Dios las haya instituido. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Lo ves, Luma? Lumarina. Sí, sí, pastor, sí. Ok. Ahora, los que están debajo de estas instituciones humanas somos todos los humanos. Todos los humanos estamos sometidos a alguna institución humana, no importa cuál sea. Puede ser política, puede ser económica, puede ser el trabajo, puede ser en la casa, puede ser en la familia, puede ser en cualquier parte. Entonces, los que estamos aquí siempre, como humanos, estamos luchando contra la institución. Todos los humanos luchamos contra la institución. En las democracias, todo el mundo lucha contra los que ya fueron elegidos por ellos mismos. En las dictaduras, todo el mundo lucha contra el dictador que se eligió a sí mismo. ¿De acuerdo? Todo el mundo hace eso. Esto es lo normal. El deporte nacional de todas las personas es eso, luchar contra el que está aquí arriba. Dios nos dice, no. Los creyentes en mí, los que me obedecen mi voluntad, no miran las instituciones humanas que están aquí. Miran al que colocó esas instituciones humanas. Sus ojos pasan por encima de lo que hay en las instituciones humanas y miran al que es soberano sobre esas instituciones. Entonces, como la voluntad de Dios fue colocar estas instituciones humanas, entonces Dios dice, mi voluntad es que hagan el bien
sometiéndose a las instituciones a las que las personas no quieren someterse. ¿Ok? No es porque las instituciones sean buenas o malas, es porque Dios quiere que nosotros lo hagamos así. ¿Ya? O sea, no nos oponemos. No, no solamente es no oponerse, es someterse. Pero ya les voy a explicar ahorita un poquito más, porque yo sé que esto es un tema, por eso es que Pedro lo coloca. A ver, yo quiero recordarles quién es este Pedro. Este Pedro, cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan? ¿Recuerdan al Señor en el huerto de Getsemaní? Iban a llegar a cogerlo y lo iban a atrapar. ¿Recuerdan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Quiénes iban a atraparlo? Los soldados. Los soldados, tanto del templo como bueno, realmente fueron los del templo. ¿Ok? ¿Qué hizo Pedro en ese momento cuando iban a atrapar al Señor Jesús? Sacó una espada. Le quitó una espada y le quitó una oreja a un tipo con un nombre que es Malco. Así de Malco era. Pero el Señor Jesús, en vez de, lo que hizo fue que colocó la oreja otra vez en su sitio y le dijo a Pedro, Pedro, el que a espada mata, a espada muere. La violencia no resuelve nada. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dice la Biblia, pudiendo traer huestes de ángeles para que lo defendieran, ¿qué hizo? Se entregó. Se sometió a todos esos que estaban rodeándolos con piedras y esas cosas, se sometió a ellos, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, sí, señor. No. No, se entregó. Piensen bien lo que Pedro, esto que está aquí es un dibujo de Pedro en Getsemaní. Piensen bien. ¿A quién se sometió el Señor Jesús cuando estos llegaron a atraparlo? A Dios. A Dios, he venido a hacer tu voluntad. Quiero que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Esa es la razón por la cual él se somete. No es porque ellos tuvieran palos, no es porque tuvieran piedras, no es porque llegaran con espadas, no. Es porque el Señor Jesús decidió hacer la voluntad de su Padre. Y lo que Pedro nos está diciendo es una fotografía de este momento en la vida de Pedro. Entonces él dice, sométanse a las autoridades superiores, no por las autoridades, sino por el Señor. ¿Ustedes saben cuántas personas después de ver al Señor Jesús en esa cruz creyeron en Dios? ¿Cuántos judíos? ¿Cuántos romanos creyeron? Les quiero pedir un favor. Voy a detener un momento la grabación. Y piénsenlo un ratito. Piénsenlo un ratito, ¿vale? Un momento. Necesito salir, entonces por eso voy a detener esto.
volvemos de nuevo. Dice entonces que el propósito de la voluntad de Dios es que cuando nosotros hacemos el bien, las personas insensatas, las personas que piensan sin la mente, sin ser lógicos, las personas insensatas, se les cambie su ignorancia al conocimiento de Dios. A este conocimiento de Dios se instituye y nosotros nos sometemos a las instituciones. Ahora, ese sometimiento es por el Señor, no por las instituciones. Esa es la parte que tiene que ser muy importante para nosotros. ¿Por qué? Miren lo que sigue diciendo los versículos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino, entonces, voy a quitar la parte de la mitad. Haciendo el bien como siervos de Dios. Si ustedes quitan toda la parte de la mitad y dejan solamente haciendo, esta es la voluntad de Dios, que hagamos el bien como siervos de Dios, todo empieza a encajar. Nosotros no obedecemos, no nos sometemos a las autoridades superiores, no porque ellas sean superiores, no porque ellas sean las autoridades, no porque las hayamos elegido, no porque no las hayamos elegido, no, es porque nosotros somos siervos de Dios. Tenemos un servicio que debemos o necesitamos hacer para Dios. Para que podamos hacer ese servicio, Dios nos dio una libertad. Dios nos hizo libres, libres del pecado, para que nosotros podamos servirlo a Él. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Eso es lo que dice ahí? Es muy importante, por favor, que me respondan, porque si no, yo voy a entender que no están entendiendo. Y no solamente Maribel me responda, sino que me respondan. Para mí, yo entendí. Ok. Los demás. Sandrita, ¿está claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. Sí, señor. Lo que dice Pedro, porque el que dice esa cosa es Pedro. Sí, señor, entendí. Es Ok. claro. Elsie María. Sí, está claro. Ya había respondido, pero como no me escucha. Que tengo un Ok. ruido acá, y entonces por eso no abro Eh, casi el micrófono. Ok, vale. Lucho. Entonces, miren bien. Nosotros obedecemos a las autoridades porque nosotros... Lucho, Ruth te quería decir algo. Ruth. Señora. Yo entiendo eso, lo que pasa es que a la vez que lo voy entendiendo, mi cabeza va pensando, ¿y cómo voy corrigiendo? Voy a corregir lo que siempre se forma dentro de mí, que no entiendo y me opongo a al sistema que se ve. Sí, es que es exactamente igual al Señor Jesús. Sí. O sea, si tú ponte en... por eso les digo que miren la fotografía. El Señor Jesús no quería. En serio, el Señor Jesús no quería. 3 veces fue donde el Padre a decirle, mira, no quiero hacer eso. ¿Sabes? No quiero hacer eso. Durante toda la existencia, yo sé que esa es mi misión, pero yo interiormente, mira, no quiero hacer eso. Él les dice a los apóstoles, les dice a Pedro, miren, estoy triste hasta la muerte. ¿Ustedes saben lo que significa decir estoy triste hasta sentirme que me estoy muriendo de la tristeza? Fuerte. Y sudar lágrimas, de sudar sangre como aspecto o manifestación de la angustia que tenía. ¿Ustedes se imaginan eso? Hoy en día a eso le llaman un ataque de ansiedad. En este caso era un ataque de angustia crónica.
No quería. Definitivamente no quería. Tenía la opción, escuchen bien, el Señor Jesús tenía la opción de no hacerlo. Pero el Señor Jesús era libre de tener la otra opción. Tenía la opción de no hacerlo y obedecer a su carne. No quiero. Pero la libertad implica el poder tener una segunda opción. La segunda opción es quiero obedecer a mi Padre. Y al final de las 3 veces que le pide, él toma una decisión. No voy a sujetarme a lo que es mi entendimiento humano. Voy a sujetarme a la voluntad de Dios. Fue una decisión. Es exactamente lo que está diciendo aquí. Él no dice que nosotros no vamos a pasar por la lucha de decirle cuánta cosa se nos ocurra al presidente, al jefe, a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a cualquiera que esté por encima como superior. Claro, todos tenemos eso en el corazón. A muchos de nosotros a punta de chancleta nos quitaron las ganas de irrespetar a los mayores. Pero que queremos hacerlo, lo queremos hacer. Pero ahora Dios nos ha hecho libres para que nosotros tomemos la decisión de obedecerlo a Él, en vez de obedecer la insensatez. Todavía no ha explicado Pedro cuál es la insensatez. No ha explicado. Solo ha dicho que va a cambiar, que cuando nosotros obramos en la libertad que nos da el hacer el bien, porque el bien es lo que Dios dice, entonces cambiará la ignorancia de los insensatos. Pero no nos ha dicho todavía cuál es la ignorancia. Solo dice que nosotros estamos libres de esa ignorancia. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Qué significa eso? Que tú tienes la libertad, y aquí lo dice muy claro, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Qué significa eso? Tú tienes la libertad de hacer lo que Dios te pide o hacer lo que tú quieres. Pero tú sabes que hacer esto es lo malo. Entonces tienes la libertad para una o por la otra. Tienes la libertad de pecar o la libertad de hacer el bien. La libertad de hacer el mal, de ser un malhechor, el que hace mal, o ser un bienhechor, el que hace lo que Dios dice que es bueno. Tienes la libertad, mira, aquí lo expresa claramente. La libertad nuestra está en que podemos hacer el bien. Esa es la libertad que nosotros tenemos. ¿Estamos? ¿Y por qué tenemos esa libertad? Porque no servimos a otros humanos, servimos a Dios. Jesús sirvió a Dios, no a los hombres, como siervos de Dios. Ahora, cuando llega el versículo 17, él enumera las 4 cosas que una persona libre que quiere obedecer a Dios hace. Primera, a ver, espérame. Si aquí dice lo que un hombre libre significa hacer el bien, entonces necesariamente el contrario es hacer el mal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Yes. Yes, Sí, muy señor. bien.
Ok, muy bien. Primera cosa, honren a todos. Lo primero que un hombre libre que quiere hacer la voluntad de Dios hace es honrar a todos. Malco, no te vamos a llamar tacita, porque solo tienes una oreja. No. Te voy a poner la otra. Te voy a poner la otra. Te voy a honrar, aunque me vengas a tomar injustamente para llevarme a juicio. Eso lo está viendo Pedro. Y Pedro recibe del Señor una reconvención por no haber hecho esta voluntad de Dios, de honrar a todos. Honrar a todos. ¿Qué significa eso? Hablar bien de todos. Y si no quieres hablar bien de alguien, cállate. Pero tu honra es para todos. Busca siempre honrar a todos. Porque el común del mundo, ¿qué hace? Hablar mal. Hablar mal. Habla mal de la mamá, del papá, del profesor, del rector, del alcalde, del consejo, del congreso, del presidente, de... Ese es nuestro deporte, hablar mal. ¿No nos reunimos sino para hablar mal? No. Y aquí ninguno puede levantar la piedra para tirarla. Porque el que haya refrenado su lengua de hablar el mal es un hombre perfecto. Y mis queridos y mis amados, ninguno de nosotros es perfecto. No podemos dominar esta lengua, mucho menos vamos a ser perfectos. Honrar a todos es una condición sine qua non de aquellos que son creyentes en Dios. Segunda, amen a sus hermanos. Amen a sus hermanos. A ver, yo quiero exponerles que con los hermanos no solamente es honrar a todos, esto es honrar al común, pero con los hermanos es amarlos. Y amarlos a los hermanos es hacer lo que el Señor Jesús hizo. Pedro, estás haciendo mal, porque el que con la espada mata, con la espada va a morir. Con los hermanos necesitamos hablarles acerca de lo que hacen bien y alabarlos, pero también de lo que hacen mal para que ellos crezcan en su relación con Dios y con nosotros. Amar implica querer que la persona sea cada vez más conforme al Señor Jesús. ¿Eso es claro? Sí, señor. Amar a los hermanos. El Señor Jesús durante 3 años estuvo trabajando en la vida de los apóstoles para que ellos supieran que Él los amaba. Y en muchas ocasiones el Señor,
Cuando ellos hacían lo bueno, los alababa, pero cuando hacían lo malo, los canteaba. No porque quisiera destruirlos, sino porque quería que ellos fueran edificados en Dios. ¿Vamos entendiendo la diferencia entre el término honrar a todos y amar a los hermanos? Señor. Ok. Y amar significa lo que hacemos. Tengo un problema, puedo decirlo. Tengo a alguien que está sufriendo, podemos orar juntos. Para nosotros eso es parte de la vida del amor de Dios en nosotros. Hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque el Señor nos lo enseñó. Porque esa es la voluntad de Dios, que hagamos el bien. Estas 4 cosas son hacer el bien. Las 4 cosas que vayan en contra de esto es hacer el mal. Yo no puedo decir que yo amo a un hermano, lo veo haciendo lo malo contra Dios y no le digo. Eso no es amarlo. Eso no es amarlo. Eso es hacer lo que el mundo hace. El mundo, cuando te ve hacer algo malo y si a esa persona le conviene no decirte, no te lo dice. Espera que te caiga la consecuencia y entonces te dice, te lo dije. Te lo dije. O yo sabía que eso te iba a pasar. Tarde o temprano, uno paga las que hace. Cuidado. No. Aquí, en la iglesia, estamos para ayudarnos unos a otros. La edificación del cuerpo de Cristo implica piedra contra piedra hasta que las piedras encajen. Tercero. Y a mí me pareció tan absolutamente increíble este tercero. Me pareció absurdamente increíble que Dios pusiera este tercero. Temed a Dios. ¿No les parece que ese debía estar en la primera parte? ¿En el primero? ¿No les parece? Sí, señor. Sí, sí, señor. Debía ser el primero. Primero amar a Dios para amar al prójimo. ¿Cierto? Sí, ¿Por qué lo señor. colocaría Pedro en ese tercer lugar en vez de ponerlo de primero? Porque si no honras ni amas a los demás, muchísimo. Muchísimo menos temes a Dios. Los humanos no temen a Dios. Escucho a tanta gente diciendo bendiciones. Dios te bendiga. Dios te lleve. Dios te críe. Dios te guarde. Dios te... sin temor. El 4º mandamiento del Antiguo Testamento decía, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y lo que nosotros vemos hoy en día es que cualquiera nombra a Dios de una forma tan vana, tan light. Y no se acuerda que ese 4º mandamiento tiene una connotación. No tiene una connotación. Tiene una consecuencia absoluta. ¿Quieren revisar, por favor, en Éxodo 20? Ese 4º mandamiento. Versículo 7 de Éxodo 20. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque
Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Les parece suficiente razón para no tomar el nombre de Dios en vano? Y sin embargo, en este mundo, todo el mundo usa el nombre de Dios sin respeto. No les interesa. No temen a Dios. Enseñan lo que Dios no enseña. Hablan lo que Dios no habla. Y se aprovechan de lo que Dios dice para acomodarlo, para manipular a los demás humanos. ¿Alguno ha sido testigo de algo de esto que yo estoy mencionando? ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Totalmente cierto. ¿Verdad? Dice claro, témanle, porque él no dará por inocente al que lo tome a él en vano. Y al final, la cuarta, honren al rey. Ese honren al rey es lo mismo que al principio. Sométanse a toda institución humana porque el Señor o por causa del Señor sea el rey, es el mismo. Honren al rey. Así que estas cuatro cosas es hacer el bien. Estas cuatro cosas es hacer el bien. Primero, honrar a todos. Nuestras palabras deben ser edificantes siempre. No para unos, sino para todos. Segundo, debemos amar a nuestros hermanos, lo cual significa edificarlos como casa de Dios, como sacerdocio santo. Es nuestra responsabilidad, no es la del pastor, es la de cada uno de nosotros. Piedra con piedra nos vamos sobando hasta que vayamos encajando. El Señor dijo, hierro con hierro se aguza. Es lo mismo con las piedras. La única manera de encajar una piedra es que la piedra pierda algo de sí y la otra también, y la de arriba también, la de la derecha, y hasta que llegue el momento en que se ajusta. Porque eso es temer a Dios. No nos sometemos a las autoridades porque las autoridades sean buenas, es porque nos sometemos a Dios, porque tememos a Dios. El mundo no le teme a Dios. Nosotros sabemos quién es Dios. ¿Saben por qué el mundo no le teme a Dios? Porque el mundo fue hecho al azar. Porque los planetas y todo esto obedece a unas leyes naturales. No fueron impuestas por Dios, no. Son leyes naturales. El mar llega hasta donde llega, no porque Dios diga que hasta ahí llega el mar, sino porque el mar llega hasta ahí, no hay más agua. La luna. Realmente hay que ser muy insensatos para poder creer, esas cosas y no creerle a Dios. Hay que ser muy, muy ignorante para no creerle a Dios. Sí, y por último, honren a todo por un aquel... momento me asustó. ¿Qué? Que por un momento me asustó y yo, ¿qué está diciendo Luis Carlos? Pero ya le entendí al final, yo, ¿qué es lo que está diciendo? No, chévere, me asustó. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo así? ¿Por qué te asustaste? No, sí, es cierto. Simplemente el mundo no respeta a Dios y debido a que no respeta, prefiere darle autoridad a cualquier cosa, menos a Dios, pero Dios tiene el control. Así es. Le dan la autoridad a cualquier o no. cosa. Y esa, al no temer a Dios, que fue el que instituyó a las personas, entonces nosotros no honramos al rey. Así de sencillo. Fíjense bien cómo se construye
todo un hacer el bien del que está hablando Pedro aquí. Pedro no honró a todos, ni siquiera al Señor. Y él lo sabía. Él no mostró amor a sus hermanos porque los llevó por un camino que no debía seguir. Él le dijo al Señor Jesús que eso no te ocurra. ¿Cómo así que vas a morir? Eso no te puede ocurrir. El Señor le dijo, apártate de mí. ¿Cuál fue el nombre que le dio? Satanás. Y luego dice la palabra de Dios que los otros discípulos hicieron la misma cosa, siguiendo a Pedro. Él sabía que en vez de haber edificado a sus hermanos, lo que había hecho era dañarlos. Había quitado de ellos los ojos que tenían puestos en Jesús, los había quitado de ahí, los había colocado nuevamente en el mundo. Y por eso les dice, no hay que temer a Dios, no a las personas, no a las instituciones, no a lo que pase, no a las circunstancias, hay es que temer a Dios. Por ese temor a Dios es que debemos honrar al Rey. Una disertación, este tipo es, bueno, no él, pero el Espíritu Santo es una maravilla. Es una maravilla. Y ahora va a empezar a definirlo. Ahora, él dio ya el marco general. Y si ustedes creen que el marco general fue bueno, espérate y verás. Baja y dice criados. Criados. Ustedes saben, la palabra aquí es diferente a siervos. Aquí la palabra es criados. O sea, la palabra se refiere a una persona que trabaja en la casa de otro, sujeto a alguien que es su patrón. Es interesante, ¿eh? Servidumbre. Sí, pero interesante que es a una persona que trabaja en la casa de otro al que él considera su patrón, su amo, el que es su jefe. Criados estén sujetos. La misma palabra sometimiento de arriba es la misma palabra. Aquí voy a tener a Maribel para que ella lo mire. Mira, Neira, la palabra. Esa es la palabra para sujetos. La misma palabra para someterse. Yo sé que no tengo que hacer eso, pero para mí es muy importante que ustedes sepan que ahora él va a definir lo que ha dicho en estos versículos de arriba. Y lo va a definir por personas, criados. Estén sujetos con todo respeto. ¿Recuerdan temer a Dios? Con todo respeto a sus amos. No solamente a los amos que sean buenos y afables, sino también estén sujetos con todo respeto a los que son difíciles de soportar. Esta palabra es... Oigan, la palabra esta es una palabra interesante. Yo sé que no debo hablar en cosas pero es que es impresionante. La palabra aquí, cuando dice difícil de soportar, la palabra es scolios, de donde viene el término escoliosis. ¿Todos saben qué es la escoliosis? Algo torcido. Cuando se le tuerce a uno, cuando uno no tiene la columna perfectamente alineada, uno tiene escoliosis. Uno tiene escoliosis.
Y la escoliosis genera que el cuerpo se desestabilice. Entonces uno ve personas que cuando la escoliosis cada vez va siendo mayor, las personas van doblándose, son totalmente torcidas. Esa es la misma palabra que aparece ahí. O sea, no se sometan solamente a los que son buena gente, esos jefes que son chéveres, esos jefes que todo el tiempo le dicen a uno, vamos adelante, que nosotros podemos, etcétera, etcétera, sino aquellos que son torcidos en lo que deben hacer. No dice, escuchen bien, no dice que debemos hacer lo malo que ellos hagan. Dice es que debemos respetarlos sujetándonos a ellos. Ah, pero es que si mi jefe me manda a que yo haga un torcido, entonces yo puedo hacerlo. ¿Ah? Perdón, ¿a quién es que tú sirves? Adiós. ¿Y Dios es torcido? No. No, por lo tanto, no tienes ninguna excusa para decir que como mi jefe es torcido, entonces yo puedo hacer los torcidos de mi jefe. No, 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 no. Con todo respeto, jefe, lo que usted está haciendo está mal. Yo no patrocino ese tipo de cosas. Y con mucha pena, yo eso no lo voy a hacer. Ah, entonces pierde su trabajo. Perderé mi trabajo. Pero no voy a estar conectando con lo que usted está haciendo de una forma malvada. Inmediatamente le van a llegar a uno los pensamientos, voy a perder el trabajo, no voy a poder tener con qué comer. No. Mentiras. 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 Ahora verán por qué. Mentiras. Versículo 19. ¿Con qué empieza el versículo 19? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón es que yo me debo sujetar a mi amo, a aquel que es mi jefe? Me debo sujetar a mi mamá, a mi papá. ¿Por qué es honrar a padre y madre que son mis jefes mientras no sea yo mayor? ¿Por qué me debo someter al jefe? ¿Por qué me debo someter? Porque, aquí vienen los porqués. Porque eso merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia propia, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿De acuerdo? Así es. ¿Alguien quiere volverlo a leer, por favor? Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. No dice la conciencia propia, porque la conciencia propia es la que está mencionando Ruchi. Ruchi menciona mi conciencia, eso es muy complicado, yo no quiero hacer eso, yo no quiero pasar eso, no quiero decirle a mi jefe eso que está mal. ¿Por qué? Porque me puede echar. Mi conciencia dice, no, yo no quiero eso, pero ahí no dice eso. Pedro dice que merece aprobación si yo padezco injustamente debido a la conciencia delante de Dios. No delante de mí, no por mi propia conciencia, es delante de Dios. Ahora, esa aprobación es una aprobación que llegará en una forma, es de la aprobación humana. ¿Por qué? Porque cuando una persona la ven padeciendo injustamente, va a llegar el momento en que cuando lo ven hacer el bien, van a decir, oye, y con todo el palo que le dimos, esta persona permaneció en su sitio.
realmente esta persona tiene algo diferente. ¿Saben por qué sabemos que va a llegar eso a este momento? Porque ya dijo, el Señor ya había dicho, que nosotros cuando hacemos el bien, un día haremos callar la ignorancia de los insensatos. ¿Creemos que eso es verdad? ¿Creemos que Dios va a callar la ignorancia de los insensatos algún día si nosotros hacemos el bien? Maribel dice que sí. Sí, señor, sí creo. Yo sí creo. Yo voy a esperar un sí de mayoría. Sí. 3, Sí. 4, Sí. 5, 6. Sí, señor. Ok. Sí. 7, 8. Muy bien. Entonces, si Sí. creemos eso, entonces algún día los insensatos que nos califican y que nos hacen sufrir van a glorificar a Dios. Versículo, bien, esas personas lo van a hacer. Versículo 20. ¿20? Sí, 20. ¿Con qué palabra empieza el versículo 20? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues. Es un pues, que es un por qué. ¿Qué gloria se tendría si yo estoy pecando y alguien me abofetea y yo lo soporto? O sea, si yo a una persona le estoy haciendo un daño, la persona me lo reclama y yo digo, sí, eso es cierto. ¿Cuál es la gloria? Ayer tuve otro día de esos. Esto es increíble, es increíble. ¿Saben? Esto que dice aquí es algo, oiga, es impresionante. Esto de insensato, de ilógico, es algo increíble. Y es tan ignorante y tan visible. Ayer una señora estaba reclamando al conjunto, al consejo del conjunto, ¿por qué la cartera está tan alta y ustedes no han hecho nada para recuperar la cartera? Bueno, nosotros mostramos, mire, hemos hecho esto. No, señor. Yo debía 4 meses y a mí nadie me dijo nada. Y luego me presenté para pagar y como no me dijeron nada, pues debí 2 meses más. Inmediatamente una persona saltó y le dijo, ¿qué? ¿Usted está reclamando por la cartera que no se recogió y debía 6 meses? ¿Perdón? Quiero decirles que así somos todos. Así somos todos. Juzgamos a los demás en lo que nosotros hacemos. En las mismas cosas que nosotros hacemos, juzgamos a los demás. Y nos convertimos en personas desaprobadas por estar haciendo lo que no debemos hacer. Es increíble, pero es así. Tal cual. Tal cual. ¿Qué gloria era para esa señora que quería mostrarse? Pero si ella lo estaba haciendo, no hay ninguna gloria. Ahora, las cuotas en una cosa esta de apartamentos es lo que yo normalmente debo hacer. Nadie me tiene que decir a mí, uy, gracias por pagar esos 6 meses, uy, no sabes cuánto te agradece. No, 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 no. Se le debiera pasar un memorándum, pero ni siquiera se daba cuenta. Así somos nosotros en nuestra ignorancia por el pecado en el corazón, que incluso somos capaces de juzgar a otros sin darnos cuenta que nosotros somos la causa del daño.
Así somos. Pero dice, la siguiente parte dice, de ese mismo versículo, dice, pero si haces lo bueno, sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mis queridos hermanos, y en serio que son ustedes muy amados para mí. Esto es de esos versículos donde uno piensa, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Si nosotros vivimos honrando a todos, amando a nuestros hermanos, temiendo a Dios y honrando a toda institución que está por encima, si hacemos eso, ya no solamente la gente nos aprobará, Dios nos aprobará. O sea, si estamos buscando que la gente nos apruebe, algún día. Pero lo que dice aquí es que esto es presente en el mismo momento en que yo sufra y soporte por hacer lo bueno, por honrar a todos, amar a mis hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. En el mismo momento Dios estará en el cielo, en la tierra y en todas partes haciendo aprobado. ¿Y qué busca un creyente? ¿Qué es lo que busca un cristiano? ¿Qué es lo que verdaderamente busca alguien como Jesús? ¿Que lo aprobaran los sacerdotes? ¿Que lo aprobara Roma? ¿Que lo aprobaran sus discípulos? ¿No? Lo que un creyente en Dios busca todo el tiempo de su vida es que la gloria sea para Dios. Que la aprobación sea para Dios. Que mi corazón sea aprobado para Dios. Esa es mi libertad. Que teniendo la posibilidad de vivir como humano, yo escoja la posibilidad de vivir para mi Dios. Para mi Dios. Esa es la enseñanza de hoy. Que tengo la libertad de ser un bienhechor y no un malhechor, como he sido toda mi vida. Tú y yo tenemos la libertad de vivir como Dios manda. Honrar a todos, amarnos, los hermanos. Temer a Dios. No usar su nombre en vano. Amar a Dios es temerlo. Temer a Dios es usar su sabiduría. Y con eso, tomar la decisión de someternos a las autoridades que han sido colocadas por el mismo Dios. Pedro lo aprendió muy amargamente. Muy amargamente. Y por eso nos lo trae aquí. Y la próxima semana vamos a ver el retrato perfecto de lo que Pedro está diciendo. Pero por ahora, pensemos. ¿Qué estoy haciendo con mi libertad? ¿Estoy volviendo a vivir como vivía antes? ¿Estoy siendo un humano común y corriente? ¿O realmente mi corazón, mi mente y mi cuerpo están sometidos a hacer
la voluntad de mi Dios para vivir su libertad en mi vida? Esa es la pregunta para este día. Nosotros a veces decimos